bendiciones a todos, que podamos disfrutar de este tiempo, de la reunión, y que podamos salir bendecidos, que es lo que Dios quiere, bendecirnos, con su palabra, con su bendición, que viene del cielo, que no viene de otro lado, viene del cielo mismo. A mí en esta mañana, para presentar la reunión, me gustaría hablar de algo de ser movidos por Dios para hacer las cosas. Hay muchos movimientos de gente, la gente es movida por corrientes de este mundo, por asociaciones benéficas, pero hay otra cosa que es ser movidos por Dios. Y Jesús cuando empezó su ministerio, empezó a llamar a los discípulos y empezó a enseñarles, y empezó a hablarles en el Sermón del Monte, ¿verdad? Que últimamente nos están compartiendo Paco de esto, enseñándole todas las cosas, ¿verdad? Que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Este es el mandato de Jesús a los discípulos para ir a hacer más discípulos. Y les enseña en el Sermón del Monte cuando empieza a tratar con ellos, ¿verdad? Les empieza a enseñar. Nos han estado hablando de las bienaventuranzas, nos han estado hablando de la sal de la tierra. Pero en el capítulo 6 de Mateo, Jesús les empieza a hablar de tres cosas a los discípulos a tener en cuenta. Nosotros, una de las cosas que yo hablaba con Fefi cuando fueron a Valencia a echar una mano, no movidos por un sistema, sino movidos por Dios, por el corazón, ¿verdad? Y todo aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, pues eso nos mueve a hacer cosas. Y una de las cosas que le dije cuando se fueron, le dije, por favor no pongas nada en los estados, ninguna foto en los estados, no por nada, yo lo decía más que nada vamos, sabemos qué estamos haciendo, para quién lo hacemos, por qué lo hacemos. Y hoy mi cuñada, la hermana de Fefi, se ha ido también a Valencia, y entre ellos va una asociación, no sé cómo son, y entre ellos también han hablado de no poner fotos en el estado. Y Fefi se lo decía a su hermana, pues Kiko me decía lo mismo y tal. No por nada, sino sabemos por qué hacemos las cosas, para quién las hacemos y qué es lo que nos mueve a nosotros a hacer las cosas. En el capítulo 6 de Mateo dice que Jesús les habla a los discípulos y les está enseñando, ¿verdad?, en este Sermón del Monte. Y dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, y para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿no? Y aquí empieza a hablar de dar limosna, continúa hablando de cuando oréis y continúa hablando de cuando ayunéis, ¿no? De tres cosas, ¿verdad?, que sabemos lo que nos mueve a hacerlo, sabemos por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Y la Iglesia es movida por Dios. La Iglesia tiene que ser movida por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, y su palabra tiene que ser la que nos guíe, ¿verdad? La palabra tiene que ser una lumbrera a nuestros pies, a nuestro camino, para saber lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y esta mañana leía en Lucas, en capítulo 10, nosotros como Iglesia, ¿verdad?, hacemos partícipes, ¿verdad?, y nos gozamos, ¿verdad?, con los hermanos que están en Valencia sirviendo, que están allí haciendo la voluntad de Dios. Nos gozamos, ¿verdad?, y entre nosotros no lo hacemos para ser vistos por nadie, sino porque sabemos que agradamos a Dios y nuestro fin es poder seguir agradando a Dios. En Lucas 10, en el capítulo 10, versículo 25, dice,
He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, ¿verdad? Pero continúa y dice: y a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto, ¿y qué? Y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, dice, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Dice, y viéndole, dice, fue movido a misericordia. Dice, y viéndole y acercándose, vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y qué, y haz tú lo mismo, ¿no? Una de las bienaventuranzas que empieza Jesús dice: bienaventurados, ¿quién? Los misericordiosos. ¿Por qué? Porque alcanzarán ¿qué? Misericordia. Y a mí una de las partes que más me gusta de este texto es cuando dice que el samaritano, pasando por ahí, ¿verdad?, pasando cerca de él, dice, y viendo la necesidad, dice, fue movido, ¿verdad?, dice, fue movido a misericordia. Esto solo nos puede mover Dios, a misericordia solo nos puede mover Dios. A hacer buenas obras nos puede mover cualquier institución, pero a ser movido a misericordia es ser movidos por Dios. Y lo que en esta mañana me gustaría es que pudiésemos dejarnos en manos de Dios, ¿verdad? Podemos doblar nuestra rodilla delante de Dios y decir: Dios mío, que sea tu voluntad, heme aquí, envíame a mí. A veces no esperar, sino dejar que Dios nos mueva y dejar que su palabra sea la que nos guíe, sea nuestra guía, ¿verdad? El Espíritu Santo sea el que nos enseñe, nos recuerde, nos haga ver y nos mueva, ¿verdad?, a hacer las cosas. Es muy distinto hacer las cosas para Dios, ¿verdad? Y dice: vosotros cuando hagáis esto, vuestro Padre que está en los cielos os recompensará. Nosotros buscamos la recompensa del cielo, buscamos lo que viene del cielo, buscamos la bendición del cielo, no buscamos la bendición de los hombres. Buscamos que Dios fije su mirada en nosotros como sus hijos y no como sus hijos por sí, como sus hijos obedientes. A mí me gusta esto, una de las cosas que nos tiene que llevar a ser obedientes a Dios, obedientes a su palabra y poder sentir, ¿verdad?, como el Señor está con nosotros y como el Señor se agrada de nosotros. Amén. Pues ahora vamos a dar paso a la alabanza y pues Fefi, Ana, Olivia, Guilen y Tino saldrán aquí y nos contarán, pues han estado en Valencia, pues la experiencia que ellos hayan tenido y bueno, que podamos. Hace unos días tuvimos la oportunidad, ¿no?, de poder ir a Valencia, ¿no?, pues a ayudar, a poner de nuestra parte, ¿no?, con todo lo que
lo que había pasado, y la verdad que para mí fue una experiencia completamente nueva, nada que me gustó mucho, ¿no? Bueno, pues salimos de aquí un martes y llegamos y bueno, pues uno ya ve más o menos, veía las noticias, ¿no? Un poco cómo estaba todo, pero hasta que no llegamos a ello, por lo menos, era una cosa totalmente diferente, ¿no? Como que las noticias, las fotos, vídeos que uno puede ver, casi no tenían comparación, ¿no? con todo el caos y destrucción, porque no había otra palabra, caos y destrucción que había. Hablamos de coches en mitad de la carretera, coches de los concesionarios salidos por las ventanas, sofás que aparecían en un parking, tráileres enterrados en el barro porque había sitios que aún las máquinas no habían llegado, ¿no? Y me acordaba, ¿no? En una de las clases que tuvimos en el encuentro que nos decía, ¿no? Que la Iglesia tiene que salir, ¿no? Que no podemos quedarnos, ¿no? en nuestro sitio pues inactivos, ¿no? Que la Iglesia tiene que salir y ser sal y luz, ¿no? para el mundo, que es a lo que estamos llamados, ¿no? Es el propósito, ¿no? Por el cual estamos llamados, ¿no? Y pues eso hicimos. Salimos y bueno, llegamos ahí, nos reunimos con el equipo que está ahí en Valencia, la gente que está ahí en Valencia, estuvimos ahí en el rastro también viendo, porque también se vio bastante afectado, estaban ahí ya limpiando, y el grupo que estamos aquí salimos con 3 furgonetas ese mismo día ya a un pueblo, ¿no? Al Gemesí, y pusimos ahí, bueno, pues fuimos un poco casi que no sabíamos dónde ponernos, cómo hacer, cómo entrar, no sabíamos por dónde entrar, por dónde no, íbamos un poco pues probando, ¿no? Al principio fuimos a un pueblo y no nos dejaron pasar porque estaba muy mal la cosa aún ahí todavía, había policía, estaban los forenses. La verdad que era una situación que es que yo nunca había visto, o sea, no había palabras para describir lo que había. Veías a la gente pues sacando que no sabía qué hacer, muchos pues lo expresaban con rabia, con dolor, incluso aparecían los antidisturbios, una de esas por eso no nos dejaron pasar, nos tuvieron que echar para atrás, a nosotros en la Cruz Roja, y otra gente pues que sinceramente estaba sentada, a lo mejor en el portal de su casa o de lo que había sido su casa, llorando o mirando al vacío, ¿no? Y fuimos así al primer pueblo y nos dejaron pasar, luego fuimos a otro y después de dar vueltas y vueltas pudimos ponernos, ¿no? Pudimos establecer las mesas, un sitio para aparcar bien las furgonetas y fuimos sacando, ¿no? Las cosas que teníamos, pues llevamos productos de limpieza, llevamos botas, productos de primera necesidad, alimentos, todo tipo de alimentos y tal. Y bueno, pues la verdad que fue una experiencia muy guapa porque aparte de suplir a la gente, ¿no? sus necesidades materiales, ¿no? que hacían bastante falta, tuvimos también tuvimos la oportunidad de suplir a la gente en sus necesidades espirituales, ¿no? La verdad que fue un tiempo guapo porque la gente como que se notaba más receptiva, ¿no? al Evangelio. A lo mejor un día normal, pues sí, vale, vas por la calle, vas evangelizando y eso, y la gente sí, vale, sí, le das un folleto, sí, ya lo leeré y tal. Pero no, tú a lo mejor les dabas un folleto para que te lo leas cuando estés más tranquilo, es un mensaje de esperanza que habla al corazón directamente, y la gente decía sí, lo voy a leer, y lo veías como diciendo que sí, que cuando llega a mi casa, literalmente casi no tengo otra cosa que hacer, me voy a poner a leerlo, ¿no? Y te miraban, la verdad que algunos rompían a llorar por la labor que están haciendo. A lo mejor le damos una bolsa de naranjas, que era lo que en ese momento necesitaban, o un bote de suavizante, o una fregona, que era lo que necesitaban, y sinceramente solo podían darnos las gracias y ponerse a llorar, ¿no? Y la verdad que eso me tocó mucho, ¿no? Porque ves la gran necesidad, ¿no? Esas cosas, pues en las noticias casi no salían, por lo menos lo que veía eran fotos y tal, gente llorando, pero esas cosas no, aparte de nosotros había un montón de gente, la verdad que se desplazó un montón de voluntarios, bueno, ya se ha visto eso, y estaban ahí quitando barro, dando alimentos también como nosotros, ¿no? Y bueno, después de otro día, pues pudimos ir a otros pueblos al día siguiente, tuvimos la oportunidad también de ir a Paiporta, ¿no? Que era así del que más se ha hablado, porque es la zona más afectada. Y pudimos ir para allá, y una cosa que me gustó que hicimos fue que aparte de estar ahí con las furgonetas, pues decimos, venga, va, porque no podíamos entrar en ciertas zonas con los furgones, vamos a coger mochilas, cruzamos el puente, ¿no? Que el puente casi no había, el primer día que pudimos ir, pues el puente era solo lo que son los pilares y las bases para pasar. Pasaba la gente, pero había un cordón de policías porque no había barreras a los lados, había un barranco debajo,
Y ahí solo se veían ruedas y a saber qué más. Incluso había forenses en algún sitio ahí mirando qué tal, que no encontraran ninguna víctima y eso. Y pudimos ir a pie con las mochilas y fue una experiencia, la verdad, que muy guapa, porque había sitios en donde no había llegado las máquinas, casi no había gente, y pudimos ir ahí a donde no había habido nadie, con barro hasta, ya te digo, hasta casi el límite de las botas. Tenías que ir mirando con cuidado por dónde pasar, el desagüe estaba todo lleno, así que tenías que tener mucho cuidado por dónde pasar, pero aún así fuimos, ¿no? Decidimos ir y fuimos a dar, llenando las mochilas, fuimos a darle alimento, ¿no?, a la gente, y la verdad que la respuesta de la gente sencillamente era impresionante. O sea, no había una gente que no tenía ni palabras, ¿no? Nos contaban un poco su experiencia, ¿no?, que muchos no habían tenido tiempo, otros les había pillado en el trabajo, se habían quedado ahí atrapados. Una nos contaba, ¿no?, pues que había conocido a alguien que había perdido a su hija y que justo en ese momento se había llevado un silbato y estuvieron tocando el silbato y apareció la niña, ¿no? Pues el padre pues estaba desesperado porque ya llevaba llamándola bastante tiempo y no la encontraba, no la veía por ningún lado, y gracias al silbato que la señora se llevó ese día por pura casualidad porque se lo encontró por ahí, pues gracias a eso, fíjate qué cosa, encontraron a la niña, ¿no? Y veías la desesperanza de la gente, ¿no? Pero también veías pues eso, los receptivos que estaban, ¿no?, a la palabra. Pudimos hablar con mucha gente, transmitirles un mensaje de esperanza, ¿no? Y eso la verdad que me gustó mucho, que en medio de tanto caos, de tanto dolor, de tanta destrucción, porque era casi lo que había, pues como Dios a través de esas situaciones también prepara los corazones, ¿no? Y la verdad que fue un tiempo una experiencia muy guapa. Otro detalle así también que me gustó fue que, por ejemplo, para ir a los pueblos teníamos que atravesar Valencia. En un día normal, pues a lo mejor con unas furgones tardaríamos 45 minutos, así. En esos días, que era un caos total, no había policía, todavía casi no habían llegado, fueron llegando conforme vinimos. Cada uno Valencia era una ciudad sin ley, los pueblos más todavía. Sí, estaba el sentido de la marcha, pero lo que son señales y eso, ahí ya cada uno que se apañaba. Íbamos con las furgonetas, pasadas de peso, porque íbamos con todo el material y todo lo que queríamos repartir, y claro, teníamos que estar en el tráfico. Y algo que me tocó fue que en medio de todo ese tráfico, a lo mejor la policía nos veía con el cartel de voluntarios, los 3 furgones que íbamos, inmediatamente que había un carril habilitado que era para emergencias, para policía cuando tenían que atender alguna situación. Inmediatamente que se hacían a un lado, nos veían y nos dejaban solo pasar a nosotros los 3 furgones que íbamos, ¿no? Y yo pensaba, wow, cómo Dios cuando ve que obedecemos a su palabra de salir, ¿no?, a su mandato de salir, Él nos abre camino aún a pesar de que no lo hay, porque no lo había. Y ahí vemos cómo Dios abre camino, ¿no?, cómo Dios mueve todas las situaciones, porque Él sabe que si vamos con un corazón dispuesto para obedecer su palabra, ¿no?, Él va a obrar, va a mover todo para que podamos llegar ahí donde ninguna máquina había llegado, ¿no? Y bueno, la verdad que me sirvió de mucho ánimo, me sirvió para meditar mucho, ¿no? Y eso es un poco mi experiencia. Bueno, yo sí que seré un poquito breve. Contaré un poco la experiencia que tuve. A mí lo que más me impactó de todo esto fue que llegamos a una zona donde no podíamos entrar. Entonces decidimos coger bolsas, llenarnos las mochilas y ir a mano. No nos íbamos a parar. Intentamos llegar hasta donde teníamos que llegar y vimos que estaba muy complicado, estaba bastante lejos y que no íbamos a llegar a todo el que queríamos llegar. Entonces nos paramos, hicimos un círculo y nos pusimos a orar. A mí me sorprendió muchísimo porque mientras oraban yo alcé la vista y miré. Perdón. Habían coches boca abajo, había fango y mientras orábamos la gente pasaba de un lado para otro, algunos miraban, otros no, y a mí me dio un chic allí, ¿sabes? Porque vi a la gente pasar y yo dije, yo no quiero ser de los que pasan, quiero ser del que está en el círculo, ¿sabes? Y me sentí muy orgulloso de estar en ese círculo. Entonces recogimos todo, nos fuimos a los camiones y
seguimos la marcha. Teníamos que entrar, pero como fuera, y ayudar a todo lo que pudiéramos. Entonces, subimos a los camiones, llegamos a un punto de control y nos dejó entrar. Resulta que llegamos al punto de control donde estaba todo el peor sitio. Y ese punto de control nos dejó entrar. Era donde por la tele salía el puente destruido que decía Guille. Era el peor sitio de todos, yo creo. Entonces entramos allí, montamos nuestro tenderete, empezamos a ayudar a la gente y no nos limitamos tampoco a donar alimentos allí y esperarnos a que la gente viniera. No. Fefi, Juani, otros compañeros, Guille, se llenaron las mochilas. Yo estaba con la repostería atando donuts, se llenaron las mochilas y se fueron a donde no cabían los coches, donde había pan, donde de verdad se necesitaba. Cuando regresaban, que ya habían ayudado tanto nosotros a los de a pie y ellos a los que no podían andar, y regresaron, no nos paramos ahí, no dijimos, se acabó, venga, de recojones nos vamos. No, nos fuimos a la carretera principal, parábamos el tráfico, ¿sabes? Unos con tomates o con lo que fuera, con agua, parábamos el tráfico y ayudábamos a los voluntarios. Ya habíamos ayudado a todo lo que podíamos, ayudábamos a los voluntarios. Cuando habíamos terminado allí, tampoco dijimos, bueno, se acabó, nos vamos para casa. No, lo que sobraba, nos íbamos a una iglesia, no recuerdo el nombre, donde había gente haciendo cola esperándonos, que también lo habían pasado mal, y donábamos lo que nos había sobrado. Ese era nuestro día. Para mí me pasaba volando, la verdad. Y me fijé mucho en mis compañeros también. Una señora, por ejemplo, le dimos un donut hecho a llorar. Fefi salió inmediatamente a dar la palabra y a abrazarla. Mientras Fefi abrazaba, yo le echaba donuts a la mujer en la bolsa, y una bolsa de donuts. ¿Sabes? Y esa fue mi vivencia un poco en pinceladas. Sí que me di cuenta que no fuimos a dar un granito de arena, la verdad que yo lo viví como que fuimos a dar una bolsa, porque no nos limitamos a ayudar. Intentamos ir un poco más allí, ¿sabes? Y llegar a todo lo que pudimos. Y cuando ya habíamos llegado a todos, de lo que podíamos hacer, pues nos íbamos. Y al día siguiente volvíamos. Y ya está. Bueno, pues para mí ha sido un privilegio que Dios haya contado conmigo. Nunca había estado en una situación así. Y sí sentía mucho las oraciones de mis hermanos y la fuerza que podía recibir de parte de mi familia de la fe, porque si no, pues mirar cómo yo soy muy llorona, hubiera estado todo el día ahí llorando y hubieran tenido que consolarme los de Valencia a mí, pero no, Dios fue fiel desde el primer momento hasta último momento. Estoy muy contenta con el grupo que fuimos, con todos, porque sé que cada uno pues dimos lo que Dios nos dio para dar, ¿no? Porque no ha sido fácil, no solo mirar en tema de comida, tienen comida y productos y de todo por todas las partes. Pero nosotros como cristianos intentábamos llegar al corazón de esas personas, ¿no? Y era poner el hombro encima, la mano encima del hombro, y ya se te ponían a llorar y veías esas miradas tan perdidas, tan vacíos, porque yo les decía, yo sé que es un palo, sé que esto no lo vais a olvidar y que es muy fácil decir, venga, esto se repone, va a tener que reponerse, pero sí hay un ánimo y un aliento para el corazón, para el alma, que Dios os ama a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las dificultades, y fue muy, muy especial porque yo personalmente no recibí ningún rechazo hacia la palabra de Dios que pude transmitir, cuando normalmente, ¿no? Pues en situaciones así la gente te dice, pues si Dios existe, ¿por qué permite esto? Yo personalmente no recibí nada de eso, al contrario, estaban
agradecidos porque estaban vivos, porque querían seguir luchando, muy agradecidos también a la gente que les estaba ayudando. Y ha sido unos días, pues, de verdad, entre nosotros ha habido una comunión muy especial. Ya había gente que no veía hace años y parecía que la conocía de siempre, incluso gente que no conocía, ¿no? Y ha sido muy especial y sé que Dios ha usado nuestra vida y Dios nos ha enseñado una gran lección, ¿no? Dios a mí me dio una palabra que era Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, ¿no? Solamente dependiendo de Él y buscándole a Él y haciendo, y mi deseo, de verdad mi deseo sobre todo era que Él se llevara la gloria. De hecho, ya salí de casa bien instruida. Lo primero que me dijo mi marido fue, ni se te ocurra, no lo dijo así, no, lo dijo, ni se te ocurra poner nada en el Estado, que lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Y agradecida a Dios por haber contado con nuestra vida, por el equipo que fuimos, y sí que pido pues oración por la gente de Valencia, que cada folleto que hemos repartido pueda caer que no caiga en saco roto y que más gente pueda ser alcanzada por Cristo. Ese es nuestro mayor deseo. Bueno, buenos días. La verdad es que cuando recibí la noticia de que iba a ir a Valencia a ayudar, me alegré mucho. Yo estaba en el sofá y como todos hemos visto las noticias, pues lo vi todo eso y me impacté. Entonces me dijeron, bueno, pues contamos contigo para ir allí a ayudar. Y digo, ¡buah, pues qué privilegio poder echar una mano en lo que sea necesario, en lo que haga falta! Y pues fuimos para allá y nada más bajar de la furgoneta, pues lo típico, siempre te paras a saludar y qué va. Llegamos, nos pusimos las botas y a quitar barro, a quitar muebles estropeados. Impactó mucho verlo en vivo, todo aquel desastre. Y la verdad es que con las chicas con las que estuve trabajando me impactó mucho ver que a pesar de todo lo ocurrido, porque tienen una nave muy grande que pues quedó destruida, pues a pesar de todo eso, el gozo que tenían de estar allí pues quitando barro, trabajando, hasta bromeábamos y digo, madre mía, en una situación así, pues qué fuerte, y como que es esa esperanza y ese gozo, y digo, madre mía. Y la verdad que hablaba con algunas mujeres que estábamos allí y decíamos, fijaos en cómo Dios, que a pesar de todo es fiel y a pesar de haber perdido prácticamente todo, pues cómo sigue bendiciendo a esa comunidad y nos permite evangelizar a las personas, traerles a su corazón esa esperanza a familias que lo han perdido todo, literalmente todo. Y recuerdo que una de las mujeres decía, "Buah, pues nosotros en cuanto ocurrió todo esto nos pusimos manos a la obra, salimos pues con furgonetas y vaciaban de su despensa casi todo, a tal punto que no se quedaban ellos con casi nada para ellos. Y como lo daban todo, y a pesar de eso, al día siguiente veía un camión con comida para ellos y para las furgonetas que salían a repartir a gente. Y digo, wow, pues cómo es Dios, ¿no? Y yo me alegré mucho y digo, wow, pues qué bien que pues estas personas tener esta confianza y la fe de que Dios provee pues todas nuestras necesidades. Y hay una canción que allí cantan mucho y el estribillo dice, y si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo,
sé que tengo todo lo que necesito. Y pues es así, la verdad. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos y es un gran privilegio, pues, poder confiar en Él y que nos dé con qué para llenar esos corazones y esas almas destruidas. Y bueno, la verdad es que muy agradecida por la hospitalidad que recibí de mis hermanos y hermanas de Valencia. Fue todo un privilegio estar allí y ayudar en lo que pude. Y bueno, están muy presentes en mis oraciones. Y gracias por todo. Hola. Quiero empezar contando mi testimonio un poco para agradecida con Dios con lo que ha hecho en mi vida. Para los que no saben, yo ingresé a Valencia cuando el año pasado, en verano, estaba muy mala, era una pecadora, tenía muchos problemas. Y pues yo ingresé a Valencia, pero antes de ingresar a Valencia yo clamé al Señor que me ayudara, que necesitaba del Señor, porque por mis propias fuerzas no podía ya. Intentaba por mis fuerzas querer ser una buena mujer, una buena madre, una buena hermana, una buena hija, pero estaba tan metida en cosas muy malas que no voy a dar detalles, que no. Entonces un día yo estaba muy mala, caí muy mal en situaciones y pues como saben tengo el niño vivía un poco de mi parte, de mis cosas malas, pero yo un día estaba mala y clamé al Señor esa tarde, me acuerdo que fue un lunes y le dije, Señor, necesito que me ayudes, porque yo conozco del Señor desde hace mucho tiempo, porque pues nuestros países latinos, Centroamérica, somos cristianos, pero somos oidores, pero no hacedores. Escuchaba, pero no hacía la voluntad que mi Padre quiere que haga. Pues un día clamé al Señor, le dije, estaba muy mal, le dije, Señor, ayúdame, te necesito. Se lo dije del fondo de mi corazón, que me ayudara, necesitaba vivir, andaba un espíritu de muerte, que me quería morir, que no quería vivir, y pues le clamé al Señor de rodillas y mi niño me vio y le dije que su madre iba a estar bien, mamá va a estar bien, y le pedí perdón a mi niño. Pero yo seguí un poco en lo que estaba, pero yo sabía que el Señor había escuchado mi oración, porque lo podía sentir, porque tenía temor. Después de haberlo orado, yo tenía temor en mi corazón y sabía que estaba malo lo que estaba haciendo. Entonces, después de 10 días de haberle pedido al Señor, me pasó una cosa súper fuerte. Y ahí decidí yo ingresar a Valencia. Pues un familiar me dijo que tenía que ingresar y yo no quería, porque yo quería seguir haciendo lo que hacía. Pero el Señor sabía que el Señor ya había empezado su obra en mi vida. Y soy de Girona, y de Girona me tuve que venir a Valencia. Y estuve en Valencia como chica 4 meses. Fueron muy difíciles, pero yo ya no podía más con mi vida y decidí, pues el Señor me había dado una oportunidad más, digo, voy a entregar mi vida a ti, Cristo. No me importa, no sé nada, no sé nada, no sé dónde estoy, pero sé que si tú me has traído aquí, pues tú me vas a ayudar, y confié mucho en el Señor. Y mi primera recuperación en Valencia fue muy dura, porque estaba muy mala físicamente, pero yo seguí confiando en el Señor, y mis responsables me ayudaron mucho y me animaban y me alentaban. Y yo un día por la mañana ya me daban permiso de poderme levantar a buscar al Señor yo a solas, por mi confianza o por lo que yo estaba haciendo. Y pues me acuerdo que era las 5 de la mañana, yo me levanté y le decía al Señor, le clamaba y le lloraba con mi corazón. Eran muchas cosas, mis hijos, mi familia, Emilio. Entonces pude sentir el perdón del Señor en Valencia, lo pude sentirme libre,
Y después de sentirme libre, yo quise seguir, digo, me voy a quedar sirviendo, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir que me enseñen. Y estuve ahí, luego pues el Señor, como Él hace, como Él quiere, porque Él es el dueño de todo, lo que Él quiere hace. Yo me tenía que ir de la obra en noviembre del año pasado, perdón, en diciembre del año pasado. Pero yo le seguí clamando al Señor, le digo, Señor, yo no me quiero ir porque me siento protegida, me siento cuidada aquí, afuera puedo, pero no me siento, quiero estar aquí en la obra. Y clamaba para poder estar en la obra y tenía que irme por Emilio, pero yo no me quería ir, y yo oraba y lloraba y bueno, el Señor me trajo Emilio, me tenía que ir por Emilio y el Señor me trajo Emilio a la obra y es cuando yo, pues el Señor movió todo y me hace mi traslado para donde vivo, aquí en Zaragoza, y aquí en Zaragoza pues estoy creciendo, aprendiendo, me siento más mejor, me siento más libre, quiero pues servir, ser útil en la casa con las chicas, con mis hermanas aquí en la obra y pues el Señor ha sido bueno todo este tiempo. He pasado cosas personales entre Él y yo, pero he podido sentir que el Señor me ha guardado, me ha cuidado, me ha protegido, no me ha hecho falta de nada. Y la última experiencia que tuve con el Señor fue hace poco, que la voy a contar, no me la puedo quedar, porque lo bueno del Señor se cuenta, no se guarda. Pues resulta que hace poco estuve con Gary en Madrid, y yo lo miraba imposible y difícil por cosas que tengo todavía, pero yo confío en el Señor que hará todo. Pues teníamos que hacer un papeleo de Emilio y mi cabeza me daba vueltas, pero yo siempre he confiado en el Señor y yo confío en el Señor y le he dejado mis deseos, mis anhelos, mis planes, todo a Él. Y resulta que fuimos a Madrid a hacer unas cosas con Gary y el Señor me sorprendió una vez más con su fidelidad y con su amor y su gracia hacia mí. Y yo salía llorando del consulado y le decía, pues solo me hice a un lado a Gary, porque no tenía palabras, estaba muy agradecida, porque por mí yo no lo hubiera hecho. Y el Señor me ha dado un papel que yo tenía que mover muchas cosas. Y el Señor me lo ha hecho ahí mismo. Y yo no tengo palabras, solo puedo decirle que muchas gracias por su fidelidad, por su amor y por su misericordia que tiene pues conmigo y mi familia. Y ese es un poco de mi testimonio. Tengo que el Señor ha hecho mi vida, era una persona pecadora, mala, y el Señor ha transformado mi vida y yo me veo y no soy yo absolutamente nada que ver de lo que era hace 1 año y medio, una mujer mala, rencorosa, maldad, pecado que moraba en mí. Y ahora pues no, el Señor cada día me limpia con su sangre preciosa. Y bueno, contaré un poco de Valencia. Valencia ha sido mi casa, ingresé ahí. Y cuando yo no conocía la nave de los chicos de Beniparrell, y cuando vi esto me dolió mucho mi corazón. Me puse muy triste porque estaban mis hermanas con las que yo ingresé y ver a Manol y a las chicas, pues me dolió mucho mi corazón. Pero yo estaba contenta por ir a servir y hacer lo que mis fuerzas podían. Y luego estuvimos ahí en Beniparrell 2 días, limpiando, no me importaba, yo estaba súper sucia, me daba igual todo, simplemente quería servir y ayudar a mis hermanas que conocí cuando yo era chica, ahí ingresada. Y luego nos llevaron pues a limpiar, estuvimos en el grupo de limpieza y estuvimos limpiando pues muchísimas sillas. Si no limpiamos 2000 sillas no limpiamos nada, llenas de lodo, pesaban, pues no les importaba, simplemente queríamos hacerlo. Yo lo hacía en agradecimiento al Señor por todo lo que Él está haciendo conmigo, y yo hablaba en mi corazón y le daba gracias al Señor porque pues en Beniparrell perdieron todo, una nave, se llevaron todo. Pero luego podía ver la fidelidad de Dios, que pues Él hace como Él quiere. Si perdieron todas las sillas, pues Él mandó millones de sillas para limpiar, y en mi corazón yo hablaba con Oli y le digo, mira Oli, el Señor cómo puede llegar a ser.
con una de mis responsables que tenía, y me gozaba mi corazón de ver lo que mis ojos miraban, de verdad, y solo puedo decir que hay que seguir confiando en el Señor y esperando en Él pacientemente lo que Él tiene para cada uno de nosotros, y buscarle y pues ser fiel al Señor, porque si le eres fiel, Él te pone donde Él quiere ponerte. Y con las chicas de casa estoy muy agradecida porque nos atendieron bien, me pude sentir en casa, y las chicas responsables se gloriaban, le daban la gloria al Señor por mi transformación, de lo que el Señor está haciendo en mi vida, de cómo llegué y ver lo que el Señor está haciendo. Y les digo, pues tengo ganas de servir, de estar en la obra, que el Señor haga lo que quiera conmigo. Y eso es todo. Eso es todo. Vale, yo no compartí el versículo, perdón, el Señor, lo siento. El Señor me dio un versículo en Isaías, si pueden ir a Isaías 26, 3, y este versículo me lo dio cuando yo sentí su perdón en Valencia, que pude ver la luz en mi vida. Y dice el versículo: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y este versículo yo lo tengo en mi corazón porque justamente le leía y pude yo ese día sentir el perdón del Señor. Y bueno, Señor, hasta el día de hoy puedo decir Ebenezer, y me ha ayudado hasta aquí. Yo creo que hasta que el hombre no pierde todo, no empieza a pensar realmente, ¿verdad?, que Dios tiene una salida. Y lo hace a veces inconscientemente, pero cuando manda su ayuda, y la ayuda son personas que Dios ha rescatado de una vida cotidiana, de una vida de pecado, porque hay que llamar las cosas tal como son. El hombre nace en pecado, nace alejado de Dios, y por medio de Cristo es cuando nosotros hemos podido encontrar la esperanza y la salvación. Entonces, bueno, yo tampoco voy a decir mucho en el sentido de dar un mensaje como otros domingos, otros días y demás, pero fíjate, yo traía un mensaje que en este momento estaba ahí tal, y me he sentado en la silla y Dios me cambió un mensaje. Lo apunté porque digo, a lo mejor luego cuando esté arriba no me acuerdo de todo, pero habéis visto cómo surge esta pregunta muchas veces, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué permite este tipo de cosas? Mira, en lo que es el planeta Tierra están pasando cosas de este tipo a continuo. El control que Dios dio al hombre y el control que Dios puso sobre su creación por medio de la desobediencia del hombre, de los primeros padres, que no es un cuento que nos cuentan desde en el colegio cuando somos pequeños, de Adán y Eva. Ellos fueron los primeros hombres, y por su desobediencia dice que entró el pecado en el mundo. Y esto es una realidad y no podemos ocultarla. No podemos ocultarla, no debemos de ocultarla, es una realidad, ¿vale? Entonces, Dios nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él, de buscar su perdón. Entonces el hombre, cuando pierde todo, es quebrantado en su corazón, en su interior, y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me queda en el cielo? ¿Quién me queda en esta tierra? Pues hay respuesta. ¿Quién queda? Dios mismo es el que queda. Y eso es una realidad. Dice, bueno, pues yo ya he hecho mi trabajo en esta tierra y he hecho lo que he aprendido, estoy terminando mis días, otros dirán, yo estoy empezando mis días, pero que no se te olvide nunca, que no se nos olvide nunca que al final de todo, en un momento determinado de nuestras vidas, Dios se va a presentar.
a nosotros, porque Él nos ama. Y el amor de Dios no es el amor humano. Hay una gran diferencia. El mensaje que decía yo ahora, que me había cambiado, iba a hablar de otra cosa, tiene que ver con el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y versículo 16. Y lo vamos a leer. ¿Parece? ¿Sí? Seguro que muchos no lo sabemos de memoria. Cómo brotan los sentimientos, cómo brota, ¿verdad?, en momentos de este tipo, las cosas que pasan dentro de nuestro interior. Cuando sentimos esta necesidad, necesidades reales, ¿verdad? Y empezamos a dar gracias por nuestra vida. Dice, no tengo nada, pero estoy vivo. ¿No? Eso lo hemos oído muchas veces cuando vemos las noticias, estoy vivo. Bien, pero ahora te falta algo más. Necesitas la vida de Dios en ti, que para eso Dios creó al hombre, para que le diera gloria. Y ahora mismo eso en el mundo no existe. La gloria es otra, a otros. Entonces, el plan de Dios se ha distorsionado, pero se puede regresar. Lo hemos oído ahora mismo. Mirad, yo he visto, pues como algunos, cosas milagrosas que no son naturales. Podemos decir, bueno, pues cuando contaba Guilén, dice, no podíamos llegar y de repente abrían un carril, puedes decir, bueno, alguno dirá, bueno, eso es suerte, o veían el cartel, bueno, hay que estar allí para ver esa prioridad. Cuando no había nada, cuando das todo, cuando vacías todo lo que tú tienes, yo hablo ya como cristianos, das todo lo que tienes y recibes más de lo que necesitas para dar y para ti, eso no es normal, no es natural. Algunos se confunden y dicen, no, es la bondad del hombre que brota en medio de todo esto, es verdad. Hay una voluntad que parece que renace en las dificultades, pero por encima de esa bondad está la bondad de Dios, y esa es la que hay que buscar, porque la vida no es tan larga, y nos vamos dando cuenta cuando vamos teniendo edad, y nos damos cuenta de que pasó el tiempo y estoy un poco sin esperanza, ¿vale? Pero el Evangelio de Juan, uno de los discípulos y luego apóstol del Señor, en el capítulo 3, versículo 16, nos lo deja escrito de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es una declaración de parte de Dios para la humanidad. De tal manera amó y ama al ser humano, a su propia creación, dice que mandó a su Hijo a dar su vida, porque había que pagar, había un pago, había que pagar por el pecado. Y Jesús pagó por nosotros. Ahora entonces dice, pero si tú le crees a Jesús Dios, es Dios, en la persona del Hijo. Dice, si tú crees, dice que te salvarás. Te salvarás. Conocemos alguna escritura más acerca de todo esto que dice, el que confiesa por su boca, ¿no?, que Cristo es el Señor. Pero luego viene otra cosa que dice, y cree en su corazón, se salvará. ¿Y de qué hay que salvarnos? ¿De una riada de este calibre? No habla de ese tipo de cosas. Habla de que el hombre se salvará de ir a un lugar eternamente de tormento. Y eso también hay que hablarlo y no podemos ocultarlo. Por eso la Iglesia, que dice la verdad, no es aceptada por el mundo, porque no quiere oír esas cosas. Porque el hombre natural percibe las cosas espirituales de Dios como locura. Eso es una locura. Lo que hay que hacer es lo que hemos hecho siempre. Pues no, Dios ha parado tu vida y la mía. La ha parado para decirte, mira, de tal manera te amo.
Y cuando este escrito está de esta manera, es una expresión que es una manera que no es normal, de tal manera. Y hay que investigar por qué Dios dice, habla así, ¿de qué manera me amó? Pues de una manera tal que no me puede amar nadie. No me puede amar nadie. Dios es amor, pero justicia. Y Dios nos juzga por nuestros hechos. Pero antes de esto, dice que todo el mundo escuchará el Evangelio, para que tenga la oportunidad de ponerse en paz con Él y viva en esta tierra justa y piadosamente. ¿Sí? Si leemos el versículo siguiente, el 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, para decirle, sois así y os voy a juzgar y os voy a condenar. No vino para eso. Dice, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él, se salve por medio de Cristo. Por eso la cruz eso es un símbolo, pero un símbolo donde la Iglesia lo tiene, que no hay nadie, porque el que fue crucificado en la cruz es Dios, en la persona del Hijo. Y Dios no puede quedar en la muerte, sino qué esperanza tenemos. ¿Qué esperanza tenemos? Dios está vivo, Jesucristo está vivo. Está vivo. Y por eso hoy podemos recibir su palabra, por eso hoy podemos renovar nuestra fuerza interior, pero fuerza que viene de parte de Él. Me amó y me amó. Y tuvo misericordia, y la misericordia tiene que ver con algo que yo no merecía. ¿Por qué? Porque tuvo un pasado malo. Bueno, pues todos tenemos un pasado malo, de una manera u otra. De una manera u otra. Apunté de memoria un versículo que está en el Evangelio, según Mateo, en el capítulo 11, versículo 25 al 30. Yo lo voy a resumir, pero bueno, Guile nos va a irlo poniendo ahí. Dice, que vengan a mí, venid a mí todos los cansados y trabajados, ¿y qué os haré yo? Descansaré, os daré descanso. Nunca dice que el que ha traído, que el que ha oído el Evangelio lo eche fuera y lo repudie. No. El Señor nos atrae hacia Él, nos llama por medio de una situación, por medio de una amistad que viene a la iglesia, por medio, usa medios. Pero no, cuando te llama no te rechaza. El hombre es el que después de oír la verdad, rechaza la verdad. Pero eso dice, yo no vine a condenar al mundo. Dice, la misma palabra que yo os he hablado es la que os va a condenar. No yo, la misma palabra. Entonces, venid a mí. Y el que va es aceptado. El que va de tu corazón. El que va de verdad cumpliendo la primera bienaventuranza. Bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. Ahí están, bienaventurados. Nos va bien en la vida, con muchos problemas, muchas dificultades, pero estamos al servicio del prójimo. Esa es la iglesia convencional del que siempre, bueno, yo lo repito mucho esto, no es el local, no es la construcción. La iglesia bíblica es tú, yo, el otro y el otro, redimidos, que hemos sido perdonados y limpiados, y estamos en una nueva vida. En una nueva vida. Esa es la iglesia que habla la Biblia. No es el local. También decimos, no, vamos a la iglesia de tal, ¿vale? De tal lugar, de tal. Bien. Pero realmente no es eso. La iglesia es los redimidos, el conjunto de redimidos. ¿Sí? Entonces, bueno, de tal manera nos amó que lo dio. El amor que dio. Y nos dio. Y con todo esto, pues ha sido una experiencia, pues mira, que a mí me habría gustado ir, pero por cuestiones de salud yo no podía andar por allí porque había mucho virus, muchas cosas que habrían sido perjudicial para mí. Pero yo no soy importante.
Importante es cada uno de nosotros. Somos importantes para Dios. A lo mejor para el mundo somos uno más. Y si no tienes algo excepcional, ni eres dueño, ni eres rico, a lo mejor nadie te mira. Pero para Dios, que es el que manda realmente, somos importantes. Le importamos porque nos amó de tal manera y puso remedio para nuestras vidas, como crucificándose Dios mismo en la persona de su Hijo en la cruz. Tremendo esto. Este es el mensaje de mensajes. Entonces, bueno, yo creo que con todo esto nos da mucha ocasión, esto de pensar. Tenemos que pensar en estas cosas, ¿no? No sabemos lo que pasaremos en nuestro tiempo, en nuestras vidas, en lo que quede en nuestras vidas. Pero yo prefiero pasarlo siendo un cristiano de corazón, de verdad, a pasar calamidades sin tener esperanza y sin tener a quién acudir. ¿A quién acudir? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Preocupémonos por la vida eterna, no tanto en esta tierra. Aquí hay que hacer muchas cosas, evidentemente, pero los que hemos sido ya redimidos, rescatados, tenemos un plan nuevo, diferente, y el plan es el prójimo, los hermanos de la Iglesia y el prójimo. La Iglesia tiene que estar presente a donde haya necesidad, en todos los lados. Este sábado hemos salido a la calle, a donde debemos de estar, porque somos sal, pero la sal no tiene que estar en el bote, la sal tiene que salir y salar al mundo, porque decíamos el otro día que la sal es un tipo de palabra de Dios, y el mensaje, el Evangelio, es sal, pura sal para nosotros, nos ha dado sabor, nos ha completado nuestra vida totalmente, ha cambiado nuestra vida. No podemos decir nunca, y con esto termino, de que Cristo es un complemento. No, Dios es todo en el hombre. Sin Dios no estaríamos nadie aquí. Pero su creación perfecta son los hombres. Y si no, léelo. Hubo tiempos muy oscuros, en siglos pasados, que una cierta religión prohibía leer la palabra. ¿Por qué? Porque aquí está la verdad. Y para manejar a un pueblo, una cosa es importante, hacerle ignorante. Y cuando ignoras la verdad, somos manejados. Pero cuando no la ignoramos, cuando somos conscientes de la verdad, somos libres. Si no fuéramos libres, ¿qué crees que haríamos? No podríamos servir a Dios porque estaríamos atados a muchas cosas. Por eso servimos, porque estamos libres. Dice, no, tú no estás libre. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces guardemos estas cosas, estas experiencias, estos testimonios en nuestro corazón y veamos la realidad. La realidad. Pues sí, me congrego en la iglesia, sí, claro que sí. Y escucho la palabra de Dios porque es verdad y Él no me defrauda. Porque me ha dado una nueva vida, por esto y por esto y por esto. Sí, me congrego, claro. Y le amo y amo a Dios, porque Él me creó y me ha dado nueva vida. ¿Sí? Pues yo creo que ha sido un buen domingo, una buena reunión, por lo menos yo creo que hablo por todos, y que nuestro corazón siga moviéndose en la dirección del cielo, ¿sí? Porque en la tierra hay poco que escarbar, hay poco, ¿vale? Desvíe mi alma, que otras cosas van a
solo hay un